Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de poesía. Ya hemos estado trabajando un poquito con esto, pero quiero ampliar el tema porque quiero que revisemos no solamente estructura de poesía como un género literario, sino que también empecemos a comprender la poesía. Sé que no es fácil, sé que a diferencia de algún otro género literario como podría ser un cuento corto, la poesía tiene un cierto nivel de complejidad y tiene relación con la estructura de la misma. Una poesía tiene una estructura muy específica, a menos de que sea prosa poética, que esté escrita en forma de texto corrido, pero en general la poesía está escrita en verso. Y en este sentido, pues implica que además de poder ir interpretando mientras leemos el contenido, tenemos que habituarnos a la lectura de la misma por su estructura. Entonces, lo que quiero que veamos ahora, el tema en general es desmayarse, atreverse, estar furioso, porque vamos a leer este poema. Pero antes de ese, vamos a empezar con uno más sencillo, que tiene en general un lenguaje mucho más coloquial y mucho más cercano a su edad, y además un tema del que todos hablamos, que todos conocemos. Entonces, quiero que vean la siguiente diapositiva para que vayamos adentrándonos al tema. Este es el poema que se llama Decidme cómo es el amor. El autor es Auden y este poema está en Es herida que duele y no se siente, de César Arístides, que es el editor de este libro, y fue publicado en el 2018, hace 2 años. Pero este poema fue escrito a mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente. Entonces quiero que veamos y que analicemos el poema. Después de esto vamos a hacer un ejercicio de reflexión y comprensión a través de una serie de preguntas, pero primero quiero que lo leamos, lo voy a leer para ustedes y ustedes van a tener que seguir la lectura también. Lo primero que quiero que vean es esta estructura específica de la que ya les había hablado, donde tenemos 4 segmentos. Cada segmento se llama estrofa y cada estrofa a su vez está compuesta por líneas. Estas líneas, que en este caso son 8 en cada una, se llaman versos. Son 8 versos en 4 estrofas. Voy a empezar a leer y después vamos a hacer la reflexión. Decidme cómo es el amor. Unos dicen que el amor es un niño y otros dicen que es un pájaro. Unos dicen que es lo que mueve al mundo y otros dicen que eso es absurdo. Y cuando le pregunté al vecino de al lado, que parecía como si lo supiese, su mujer se enfadó mucho y me dijo que no iba a sacar nada. ¿Se parece acaso a una pijama o al jamón de las clínicas de reposo? ¿Solo recuerda las llamas o es un olor reconfortante? ¿Tiene espinas como un seto o es blando como pelusa de edredón? ¿Es afilado o tiene el borde suave? Venga, decidme cómo es el amor. Nuestros libros de historia se refieren a él con notas minúsculas y crípticas. Es un tema bastante habitual en los barcos transatlánticos. He encontrado menciones al asunto en relatos de suicidios e incluso lo he visto escrito en contracubiertas de guías ferroviarias. ¿Aúlla como un pastor alemán hambriento? ¿O retruena como una banda del ejército? ¿Alguien puede hacerme una buena imitación con una sierra o con un Steinway Grand? Cuando canta en las fiestas la arma, ¿solo se dedica a los clásicos? ¿Se calla cuando uno quiere silencio? Venga, decidme cómo es el amor. Este es el poema que ahora quiero que analicemos de la siguiente manera. Del lado izquierdo van a encontrar una serie de preguntas que puse en distintos colores y del lado derecho hay una tabla de análisis específico. Lo primero que vamos a hacer es reflexionar en la sesión Zoom sobre estas preguntas. Para esto, en su libreta de notas, lo que van a hacer es poner el título del poema y van a contestar las 4 preguntas de la izquierda de forma muy breve porque las vamos a reflexionar en voz alta. En la sesión Zoom voy a elegir al azar quienes van a participar. Y del lado derecho tenemos esta tabla donde ustedes deben de palomear aquellos recursos de los que echó mano el poeta. Vamos a ver, primero con las preguntas. En el lado izquierdo tenemos cuál es el tema del poema. La segunda, ¿qué se dice sobre el tema? La tercera, este poema se escribió a mediados del siglo XX. A partir de lo que se dice, ¿piensas que el tema era relevante en esa época? Y finalmente, ¿es un tema importante en la actualidad y por qué? Entonces, primero vamos a responder estas preguntas y después vamos a hacer un análisis a partir de la tabla de la derecha. ¿Se mencionan barcos transatlánticos en el poema? Si es así, van a palomear y van a mencionar además ¿por qué creen que menciona barcos transatlánticos cuando habla sobre el amor? ¿Se habla de redes sociales? ¿Sí o no y por qué?
Los vecinos no se comunican con cercanía, ¿lo dice el poema? Se dicen cosas contradictorias sobre el amor. Y si es así, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Se habla del amor en medios impresos? ¿Hay una sola forma de definir el amor? ¿Eso es lo que nos dice el texto? Ustedes tienen que hacer esta reflexión porque lo que me interesa no solo es que conozcan la estructura general del poema, que lo primero que tenemos que conocer evidentemente es esta estructura. Por eso les digo que es un poco más complejo aprender a leer poesía por la estructura misma y luego comprenderla porque además la mayoría de los poemas, no todos, llevan rima que tiene que ver con la escritura en verso. Entonces, una vez que hagamos esta reflexión que yo les estoy poniendo aquí, vamos a poder comenzar a comprender la poesía, que de hecho esta tiene un lenguaje mucho más coloquial que otro tipo de poemas que utilizan una gramática más compleja. Y entonces vamos a ir subiendo de nivel para que ustedes puedan comprender textos poéticos. Bueno, la clase de hoy se resume así. Es esta: desmayarse, atreverse, estar furioso, y es sobre poesía. Vamos a seguir trabajando esta semana con el tema y nos vemos en las sesiones virtuales.